En un mundo donde la injusticia parece reinar y el mal a menudo queda impune, ¿dónde podemos encontrar esperanza? ¿Existe realmente la justicia o estamos condenados a vivir en un universo indiferente a nuestro sufrimiento? Reflexionemos juntos sobre la justicia divina, un tema tan profundo y vital en nuestra fe. Seguramente has escuchado que se dice, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor, tal como lo afirma Romanos 12:19. Esta promesa es un pilar fundamental que nos enseña a dejar en manos de Dios las injusticias que enfrentamos. ¿Alguna vez has sentido que la justicia humana te ha fallado? Todos hemos estado ahí, donde parece que la balanza se inclina a favor del otro, a pesar de nuestro dolor. Pero aquí es donde la justicia divina entra, sin las limitaciones humanas, actuando desde una perspectiva de omnisciencia y misericordia. Pensemos en José, vendido por sus hermanos, pero más tarde elevado a una posición de poder en Egipto, o los israelitas, liberados milagrosamente después de años de esclavitud. Estas historias no solo muestran la mano de Dios actuando en tiempos y formas perfectas, sino también cómo su justicia trasciende nuestras expectativas y tiempos. ¿Y qué ganamos al entregar nuestras batallas a Dios? Liberación de la carga del rencor y una paz que solo Él puede dar. Al confiar en su justicia, nuestra alma encuentra descanso, sabiendo que Él tiene el control y que su justicia es perfecta y a su tiempo. Si este mensaje te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video, dejar tus comentarios con tus experiencias o reflexiones y, por supuesto, compartirlo con quienes más lo necesitan. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas palabras de esperanza. Comencemos. Número 1. Romanos 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. A menudo cuando enfrentamos injusticias o daños causados por otros, nuestro primer instinto puede ser buscar venganza. Sentimos un profundo deseo de hacer justicia por nuestra propia mano. Sin embargo, hay un camino más elevado y liberador propuesto en las Escrituras. Romanos nos enseña, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este pasaje no solo nos invita a renunciar a nuestro derecho de represalia, sino que nos anima a confiar plenamente en la justicia divina. Cuando optamos por dejar la venganza en manos de Dios, estamos demostrando una fe y obediencia profundas. Al hacerlo, reconocemos que nuestro entendimiento es limitado, que no vemos el panorama completo como lo hace Él. Esta actitud nos libera del peso de tener que corregir las situaciones por nosotros mismos, permitiéndonos vivir con mayor paz y enfocarnos en nuestra propia sanación y crecimiento. Sin embargo, aferrarse al deseo de venganza tiene un costo emocional y espiritual elevado. Nos ata a las personas y situaciones que nos han herido, permitiendo que el rencor y el dolor dominen nuestros corazones y nuestras mentes. Además, este ciclo de represalias solo perpetúa el sufrimiento en lugar de traer la curación que tanto necesitamos. Por eso, es esencial entender que la justicia de Dios, aunque no siempre inmediata, es siempre perfecta y llegará en el momento justo. Dios nos asegura que ninguna injusticia quedará sin respuesta. Su ira es justa y santa, muy diferente a nuestra ira humana, a menudo contaminada por nuestro egoísmo y dolor. Al entregar nuestras heridas a Dios, le damos espacio para obrar, no solo para traer justicia, sino también para trabajar en nuestros corazones y en los de aquellos que nos han lastimado. En muchos casos, la venganza de Dios puede no ser lo que esperamos. En lugar de castigo, podría ser una transformación del corazón, tanto en nosotros como en la otra persona. A través de este proceso, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Nos liberamos del peso del pasado y crecemos en amor y perdón, lo cual refleja verdaderamente el carácter de Cristo. Además, al orientar nuestra energía hacia el crecimiento espiritual, buscando la presencia de Dios y orando por aquellos que nos han lastimado, encontramos una forma más saludable de sanar. En definitiva, las promesas de restauración y justicia divina nos ofrecen una esperanza real y tangible. Podemos descansar en el conocimiento de que nuestras luchas y heridas tienen un propósito dentro del plan grandioso de Dios, que busca no solo hacernos justicia, sino también bendecirnos abundantemente. Al confiar en su tiempo perfecto y en su plan, no solo encontramos justicia, sino que participamos en un proceso de restauración y transformación que enriquece profundamente nuestras vidas. Número 2. Deuteronomio 32, versículo 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cercano y lo que les está preparado se apresura. Cuando pensamos en justicia, es fácil que nuestra mente nos lleve a imágenes de balanzas, jueces y leyes, elementos todos que buscan equilibrar la balanza cuando se ha cometido una injusticia. Sin embargo, hay una forma más profunda y perfecta de justicia, la justicia divina, que nos recuerda que en última instancia la responsabilidad de equilibrar esa balanza no recae en nosotros, sino en Dios mismo. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cercano, y lo que les está preparado se apresura, nos dice Deuteronomio. Este pasaje nos asegura que Dios tiene el control absoluto y su justicia no solo es inevitable, sino que se ejecutará en el momento perfecto. A veces es difícil esperar y ver cómo aquellos que hacen el mal parecen prosperar mientras que los justos sufren. Nos puede surgir la pregunta de por qué Dios no interviene de inmediato. Sin embargo, la paciencia de Dios no es sinónimo de inacción o indiferencia. Al contrario, es una muestra de su misericordia y sabiduría. A su tiempo no significa nunca, significa que cada acción, cada decisión y cada consecuencia están perfectamente sincronizadas en el reloj divino, no en el nuestro. La espera por la justicia divina es un proceso que nos enseña paciencia y nos fortalece en nuestra fe. Mientras esperamos, podemos liberarnos del peso del rencor, que si lo retenemos, solo sirve para amargarnos y robarnos la paz. Entregar nuestras heridas y deseos de venganza a Dios nos permite recibir su amor y su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Esta liberación de la carga del resentimiento tiene el poder no solo de traernos paz personal, sino también de transformarnos en agentes de paz y reconciliación. Aprender a perdonar, impulsados por el ejemplo de Cristo, quien en la cruz pidió perdón para sus ejecutores, nos muestra la verdadera esencia del amor divino. Este acto de rendición no es debilidad, es la fuerza más poderosa del mundo, capaz de cambiar corazones y renovar vidas. En este proceso también aprendemos a confiar más profundamente en que lo que les está preparado se apresura. La retribución de Dios no es un acto impulsivo o arbitrario, sino un plan divinamente orquestado, meticulosamente preparado para restaurar el orden y la justicia. Cuando llega ese momento, no hay error ni oportunidad para la apelación. La justicia de Dios es perfecta e inapelable. Este conocimiento debería llenarnos de una profunda paz y confianza. Saber que no estamos solos en nuestras luchas, que nuestras heridas no son en vano y que tenemos un defensor en Dios mismo es profundamente reconfortante. Además, esta paz no es solo para nosotros, se convierte en un testimonio del poder y la fidelidad de Dios, un faro de esperanza para otros que todavía están buscando su camino hacia la fe. Por lo tanto, mientras continuamos nuestro viaje, enfrentando las injusticias de este mundo, recordemos que nuestra tarea no es llevar la carga de la venganza, sino confiar en el tiempo perfecto de Dios y en su promesa de justicia.
Al hacerlo, no solo encontraremos la paz, sino que también nos convertiremos en testimonios vivientes del amor transformador y la justicia perfecta de Dios. Número 3. Isaías 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justicia de parte mía, dice el Señor. La promesa de protección que Dios nos da es una de las más poderosas que encontramos en la Biblia. Isaías nos asegura que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Este no es solo un bonito pensamiento, es una garantía divina para todos aquellos que le sirven fielmente. Y cuando hablamos de armas, no nos referimos solo a espadas o flechas, sino a cualquier cosa que venga contra nosotros: ataques físicos, emociones negativas, situaciones difíciles, incluso batallas espirituales. Dios está ahí, actuando como nuestro escudo, nuestra defensa en cada aspecto de nuestras vidas. A veces, puede parecer que las dificultades nos están ganando, que las acusaciones injustas o las palabras maliciosas de otros nos afectan profundamente. Sin embargo, la palabra de Dios nos otorga una promesa más: condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esto significa que no importa cuántas mentiras o calumnias se levanten en tu contra, la verdad divina siempre prevalece. Tenemos autoridad dada por Dios para refutar cualquier acusación injusta que se levante contra nosotros. Y no solo eso, Dios mismo se encarga de vindicarnos. Este tipo de protección es parte de nuestra herencia como siervos de Dios. No es algo que podamos ganar con nuestros propios méritos, sino que lo recibimos por gracia, por ser hijos suyos. Es nuestra herencia, es un derecho que Dios nos da. Y junto con esa herencia viene el acceso directo a su fortaleza y justicia. Podemos descansar, sabiendo que no estamos solos en nuestras batallas. Una de las cosas más reconfortantes de esta promesa es que no necesitamos buscar nuestra propia justificación. No necesitamos salir a defendernos o luchar con nuestras propias fuerzas. Dios es quien se encarga de defendernos, de luchar nuestras batallas por nosotros, y mientras lo hace, nos invita a descansar en Él, a confiar en que su justicia es perfecta y que nada escapa de su control. Dios, en su omnipotencia, conoce cada estrategia del enemigo antes de que sea siquiera ejecutada. Él ve las trampas que nos quieren poner, las artimañas que se preparan contra nosotros y las desarma antes de que puedan hacernos daño. Su protección es completa y efectiva, mucho más allá de lo que nosotros podríamos hacer por nuestra cuenta. Esto nos permite tener una confianza inquebrantable en su poder y en su capacidad para protegernos. Es importante recordar que nuestra identidad como hijos de Dios es la base de toda esta seguridad. Por ser sus siervos, tenemos la certeza de que Él interviene en nuestras luchas. No estamos solos, no peleamos con nuestras fuerzas limitadas. Él está a nuestro lado, respaldándonos, dándonos la victoria en cada situación. Y en medio de todo esto, hay una paz sobrenatural que viene al confiar en su protección. Una paz que no se puede entender desde una perspectiva humana, porque incluso en medio de las tormentas podemos estar tranquilos. Sabemos que Dios está en control, que nada prosperará contra nosotros, y eso nos da la libertad de vivir sin ansiedad, sin miedo a las amenazas que puedan venir. A medida que confiamos en Dios y en su protección, nuestro carácter también es transformado. Aprendemos a ser pacientes, a esperar en su tiempo y a responder con amor y perdón incluso hacia aquellos que nos atacan. Esta confianza en su defensa repetida nos fortalece y nuestra fe crece al ver cómo, una y otra vez, Dios actúa a nuestro favor. Finalmente, cuando vivimos confiados en la protección divina, nuestra vida se convierte en un testimonio para los demás. Aquellos que nos rodean pueden ver la paz y la seguridad con la que caminamos, y eso les inspira a buscar a Dios, a confiar también en su protección para sus propias vidas. Número 4. Salmos 37, versículo 28.
Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. El amor de Dios por la justicia se refleja a lo largo de toda la Escritura, y es un tema que resuena con fuerza en nuestras vidas, especialmente en un mundo que a menudo parece injusto y caótico. Salmos nos recuerda: porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Esta promesa nos brinda un consuelo inmenso, asegurándonos que Dios está activamente involucrado en nuestras vidas, defendiendo la causa de los justos y garantizando que el mal no prevalecerá a largo plazo. Dios no es indiferente al sufrimiento que puede ser causado por la injusticia. Él se deleita en la rectitud y trabaja incansablemente para mantener el equilibrio moral del universo. Esta verdad debería ser profundamente reconfortante para todos los que han sentido alguna vez que su dolor pasa desapercibido. Dios ve, Dios sabe y, más importante aún, Dios actúa. Su justicia no es pasajera ni temporal, sino constante y eterna, ofreciendo un refugio seguro para los fieles que enfrentan adversidades en un mundo que a menudo ignora el bien y el mal. Los fieles no están solos, incluso en los momentos más oscuros. La presencia de Dios es una constante, una luz brillante en las sombras más profundas. Esta seguridad no es solo una promesa vacía, es una realidad vivida que fortalece a los creyentes, permitiéndoles permanecer firmes incluso en las pruebas más difíciles. La protección de Dios abarca cada aspecto de nuestras vidas, defendiéndonos no solo de los peligros físicos, sino también de los ataques espirituales y emocionales que podrían destruirnos. La distinción entre el destino de los fieles y el de los impíos es clara. Mientras que los fieles son preservados eternamente, disfrutando de la protección y la paz que solo puede venir de una relación con el Creador, los impíos enfrentan un futuro sombrío. Esta no es una advertencia para incitar al miedo, sino un recordatorio de la importancia crítica de nuestras decisiones morales y espirituales. Vivir en consonancia con los principios divinos no solo es correcto, sino que también nos alinea con la fuente última de seguridad y justicia. Este conocimiento debería motivarnos a reflejar la justicia de Dios en nuestra vida diaria. No es suficiente saber que Dios ama la justicia. Estamos llamados a vivir de manera que demostremos ese amor a través de nuestras acciones. Esto implica mantenerse firme en la fe, incluso cuando enfrentamos injusticias, y confiar en que la justicia divina prevalecerá al final, no solo en nuestras vidas, sino en todo el mundo. El amor y la fidelidad eternos de Dios no son solo conceptos teológicos. Son realidades tangibles que podemos experimentar diariamente. Saber que estamos bajo el cuidado constante de Dios ofrece un consuelo y una paz incomparables. Nos permite enfrentar cada nuevo desafío con confianza, sabiendo que nuestra vida está firmemente asentada en las manos de alguien que nunca nos fallará. En un mundo que a menudo parece perderse en la desesperación y el cinismo, la justicia de Dios es un faro de esperanza. Nos ofrece una base sólida sobre la cual podemos construir nuestras vidas, sabiendo que no estamos construyendo sobre arena, sino sobre la roca de su carácter justo y fiel. Esta esperanza no es solo para nosotros, es una luz que podemos compartir con otros, mostrándoles que hay una manera de vivir que va más allá de la lucha y el dolor que a menudo llena las noticias y nuestras propias experiencias personales. Al confiar en la justicia de Dios y permitir que transforme nuestro carácter, desarrollamos una perspectiva eterna que nos ayuda a ver más allá de nuestras circunstancias actuales. Aprendemos a responder no con amargura o venganza, sino con amor y perdón, mostrando la misma compasión que Dios nos ha mostrado.
Esto no solo cambia nuestras vidas, sino que también tiene el potencial de transformar las comunidades y las culturas, inspirando a otros a buscar la justicia divina y la protección en sus propias vidas. Número 5. Jeremías 51, versículo 36. Por tanto, así dice el Señor: He aquí, yo me encargaré de tu causa y te vengaré, secaré su mar y haré que se sequen sus fuentes. Dios, en su infinita bondad y justicia, se presenta en nuestra vida como nuestro defensor. No estamos solos en nuestras luchas, y eso es algo que a veces olvidamos. Jeremías nos recuerda una verdad tan poderosa: He aquí, yo me encargaré de tu causa y te vengaré. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Dios mismo, el creador del universo, toma nuestras batallas y las hace suyas. Él nos promete que, cuando el mundo nos trate injustamente, no necesitamos buscar venganza por nuestra cuenta, porque Él se encargará de todo. A menudo en la vida sentimos la necesidad de pelear nuestras propias batallas, de defendernos cuando nos sentimos atacados o agraviados. Pero lo que Dios nos está diciendo es que no necesitamos cargar con esa responsabilidad. Él es quien sabe cuándo y cómo intervenir. Y lo hace de manera perfecta, en su tiempo, no en el nuestro. Su intervención es siempre justa y equilibrada, porque Él tiene un conocimiento que va más allá de lo que podemos comprender. Mientras nosotros vemos solo una parte de la imagen, Dios ve el panorama completo y actúa en el momento adecuado para nuestro bien. Un detalle fascinante del versículo es el simbolismo de secar el mar y las fuentes. Imagina eso por un momento. Secar el mar no es algo pequeño, representa una transformación radical. Lo que Dios nos está diciendo es que Él tiene el poder de eliminar la fuerza de nuestros opresores, de hacer que lo que parecía imparable pierda su influencia sobre nosotros. Esto es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Cuando enfrentamos circunstancias que parecen abrumadoras, Dios tiene la capacidad de cambiar todo. Puede transformar esas situaciones adversas, debilitando aquello que parecía tan fuerte. Dios no solo nos defiende de manera abstracta o distante, Él está profundamente involucrado en cada una de nuestras batallas personales. Esto es algo que deberíamos recordar cada día. No importa lo pequeña o grande que sea nuestra lucha, cada detalle es importante para Dios. Él toma nuestras causas como si fueran las suyas propias. Eso es increíblemente reconfortante. Saber que cada injusticia que enfrentamos, cada dolor que sufrimos, es visto y atendido por Dios. No hay nada que pase desapercibido para Él. Y cuando Dios interviene, las cosas cambian de manera total. Su intervención no es parcial, no es solo una pequeña ayuda, es una transformación completa. Lo que parecía imposible, de repente se vuelve posible bajo su mano, y lo que es aún más asombroso es que su intervención va más allá de nuestras expectativas. A veces, pensamos que solo necesitamos un pequeño cambio en nuestra situación, pero Dios tiene un plan mucho más grande. Su fidelidad garantiza que al final la victoria será nuestra. No porque lo merezcamos, sino porque Dios lo ha prometido y Él es fiel a sus promesas. Este conocimiento nos trae una paz increíble. Saber que Dios es nuestro defensor nos libera de la ansiedad. Ya no tenemos que preocuparnos por cómo se resolverán nuestras situaciones difíciles. Podemos enfrentarlas con serenidad, sabiendo que Dios está a cargo. Esta confianza en Él nos permite incluso perdonar a aquellos que nos han hecho daño, soltar el resentimiento y vivir en libertad. Experimentamos una paz que no depende de nuestras circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios está peleando por nosotros. Finalmente, cuando confiamos en Dios y vemos cómo Él actúa en nuestras vidas, eso se convierte en un poderoso testimonio para los demás. Nuestra fe inspira a otros a buscar también su ayuda. Las victorias que Dios nos da no solo son para nosotros, son un recordatorio de su poder y fidelidad. Aprendemos a ver la mano de Dios en situaciones que parecían imposibles.
Esto desarrolla en nosotros una perspectiva eterna, una confianza que nos permite enfrentar futuros desafíos sabiendo que así como Dios ha actuado en el pasado, lo hará nuevamente. Dios no es solo un espectador de nuestras vidas, Él es nuestro defensor, nuestro vengador justo. No importa qué batalla estés enfrentando hoy, confía en que Él está contigo, luchando a tu favor, y cuando lo haces, no solo experimentas su poder, sino que también te conviertes en un testimonio viviente de su amor y fidelidad para con los suyos. Número 6. Salmos 103, versículo 6. El Señor hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dios, en su justicia perfecta y compasiva, no permanece indiferente ante el sufrimiento humano. Él no es un espectador lejano que observa desde la distancia sin involucrarse. El Salmo lo expresa de manera clara. El Señor hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Esta es una promesa que nos llena de esperanza. Dios ve, escucha y actúa. Su compasión es activa y cuando sus hijos sufren injusticias, Él interviene de manera personal y efectiva. Vivimos en un mundo donde la maldad a menudo parece prevalecer. Pero en medio de toda esa oscuridad, la justicia de Dios siempre triunfa. No importa cuán injusta sea la situación, Dios es justo y perfecto. Su justicia es imparcial y no hay ninguna herida que pase desapercibida para Él. Cada persona que ha sido herida o dañada de alguna manera puede estar segura de que Dios se compromete a defender su causa, a restaurar lo que ha sido roto y a sanar lo que el enemigo ha intentado destruir. Dios no solo interviene, sino que restaura el orden divino en medio del caos. Donde hay injusticia, Él trae equilibrio, paz y sanación. Su intervención no es simplemente un ajuste temporal, es una restauración completa. Dios transforma las situaciones que parecen sin esperanza, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, Él tiene el poder de cambiar todo. Lo que el enemigo quiso usar para mal, Dios lo puede convertir en un testimonio de su poder y su amor. Es importante entender que Dios actúa en su tiempo perfecto. A veces nos desesperamos porque no vemos una solución inmediata, pero debemos confiar en que Dios está trabajando a nuestro favor, incluso cuando no lo percibimos. Su sabiduría determina el mejor momento para intervenir, y aunque en nuestro dolor queremos respuestas rápidas, confiar en el timing de Dios nos libera de la ansiedad y nos permite descansar en su plan soberano. Además, nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos un llamado a reflejar la justicia de Dios en nuestras vidas. No podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Dios nos invita a ser voz de los que no pueden hablar, a defender a los que padecen violencia y a actuar en amor y compasión hacia los oprimidos. No es suficiente simplemente confiar en la justicia divina. También somos llamados a ser instrumentos de esa justicia en este mundo. Lo que hace que la justicia de Dios sea tan hermosa es que no busca solo castigar, sino sanar y restaurar. Dios no se limita a dar un castigo justo a los agresores. Él busca redimir, transformar el dolor en propósito y el sufrimiento en testimonio. Su justicia devuelve la dignidad a las víctimas, levantándolas y restaurando todo lo que les fue robado. Y aquí entra algo poderoso, el perdón. La justicia de Dios no solo nos capacita para ver su intervención, sino también para perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Perdonar no significa olvidar, ni justificar el mal, sino confiar en que Dios se encargará de hacer justicia en su tiempo. Nos libera del ciclo destructivo de odio y venganza y nos permite vivir en paz. Es un acto de fe, de confianza plena en que Dios es quien pelea nuestras batallas. Finalmente, debemos recordar que somos parte de una comunidad. Dios usa a su pueblo, a su iglesia, para manifestar su justicia y amor en el mundo. La iglesia debe ser un refugio para los que sufren, un lugar de sanación y apoyo mutuo. Cuando nos unimos en empatía y amor, reflejamos el corazón compasivo de Dios.
La sanación comunitaria amplifica el testimonio de la justicia divina, mostrando al mundo que Dios no solo defiende a los oprimidos, sino que también restaura todo lo que el mal ha intentado destruir. Este es el poder de la justicia de Dios. Transforma vidas, restaura corazones y nos invita a ser parte de su plan redentor para este mundo. Número 7, Proverbios 20, versículo 22. No digas, yo me vengaré, espera en el Señor y Él te salvará. Cuando nos enfrentamos a la injusticia, es muy común sentir la tentación de tomar las cosas en nuestras manos. Queremos resolverlo, vengarnos o al menos asegurarnos de que se haga justicia. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? En Proverbios encontramos un consejo sabio y desafiante. No digas, yo me vengaré, espera en el Señor y Él te salvará. Esta es una invitación a algo más grande, una llamada a la paciencia, a dejar que sea Dios quien actúe en nuestro favor. La paciencia, especialmente en tiempos de injusticia, no es fácil. Es natural sentir el impulso de reaccionar ante una ofensa, pero Dios nos llama a algo más alto. Él nos pide que confiemos en su tiempo, que dejemos de lado la venganza y pongamos nuestras esperanzas en Él. Y aquí es donde la paciencia se convierte en una fortaleza espiritual, porque esperar en Dios no es un acto pasivo. Es una demostración de fe, una declaración de que confiamos en su justicia, aun cuando no la veamos de inmediato. Esperar en el Señor requiere reconocer que nuestra perspectiva es limitada. Nosotros vemos solo una parte de la historia, pero Dios ve el panorama completo. Su justicia es perfecta, mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Y mientras esperamos, Dios no solo trabaja en la situación, también está trabajando en nosotros. Nos moldea, nos fortalece, nos enseña a depender de Él en cada circunstancia. La espera en Dios nos transforma, y eso es un crecimiento que solo puede venir con la paciencia. Dios promete intervenir en nuestras luchas. Él no es indiferente a nuestro sufrimiento. Aunque a veces parece que su intervención tarda en llegar, la verdad es que siempre supera nuestras expectativas. Dios no solo alivia el dolor, sino que puede tomar esas experiencias dolorosas y transformarlas en bendiciones. Esa es la belleza de su salvación. No solo nos saca del problema, sino que lo usa para hacernos más fuertes, para llevarnos a un lugar mejor del que estábamos antes. Renunciar a la venganza es un acto de fe, es decirle a Dios, confío en ti, confío en que harás lo correcto, incluso cuando no lo entiendo. Y ese acto de confianza no solo tiene un impacto en nuestra vida, también afecta a los que nos rodean. Nuestro testimonio, nuestra capacidad de esperar en Dios, puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Y más allá de eso, al dejar la venganza en manos de Dios, nos liberamos emocionalmente. El perdón nos da libertad, nos permite soltar las cargas que nos atan al pasado y avanzar hacia el futuro con una nueva paz. Esa paz interior es uno de los frutos más hermosos de la paciencia. Al confiar en Dios, la carga emocional se aligera. Dejas de preocuparte por lo que otros hicieron y empiezas a enfocarte en lo que Dios está haciendo en tu vida. Te permite desarrollar una perspectiva eterna, viendo más allá de lo inmediato, confiando en que todo, de alguna manera, está bajo el control de Dios. Y cuando tienes esa confianza, puedes avanzar sin estar atado al dolor del pasado. La paciencia es una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual. A través de la espera activa, fortalecemos nuestra relación con Dios. Aprendemos a ver el mundo con más compasión, a entender que, así como nosotros estamos en un proceso, otros también lo están. La paciencia nos da la oportunidad de modelar el carácter de Cristo, de responder con amor en lugar de reacciones impulsivas. Para cultivar esta paciencia podemos practicar estrategias sencillas pero efectivas. Pasar tiempo meditando en las promesas de Dios nos ayuda a recordar que Él es fiel. También es clave rodearnos de una comunidad de fe, que nos apoye y nos anime en esos tiempos de espera. Y en lugar de dejar que la frustración nos consuma, podemos redirigir esa energía
hacia acciones positivas, confiando en que Dios nos guiará en el camino correcto. Número 8. El Señor es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Nahum 1, versículo 7. Dios es bueno. Esa es una verdad que se repite constantemente en la Biblia, pero en medio de las dificultades es fácil perder de vista esa bondad. Nahum nos recuerda que el Señor es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. La bondad de Dios no cambia, no depende de nuestras circunstancias ni de lo que vemos a nuestro alrededor. Es inmutable, sólida y está presente incluso cuando todo lo demás parece derrumbarse. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde las cosas cambian rápidamente y a veces parece que el mal tiene la última palabra. Pero la bondad de Dios no es como el mundo, no fluctúa. Él sigue siendo bueno, sin importar lo que enfrentemos. Incluso en nuestras peores pruebas, esa bondad se manifiesta de maneras que quizás no entendamos de inmediato. A veces, en medio de la tormenta, es difícil ver cómo Dios está actuando, pero su bondad siempre está ahí, presente, actuando a favor de sus hijos. Y en esos momentos de angustia, Dios se convierte en nuestra fortaleza. Cuando todo lo demás parece inestable, cuando nuestras propias fuerzas se acaban, es entonces cuando experimentamos el refugio que solo Él puede ofrecer. No estamos llamados a enfrentar las tormentas de la vida solos. Dios nos ofrece su fuerza cuando la nuestra se ha agotado. Es en nuestra debilidad donde su poder se perfecciona, y eso nos trae una paz que va más allá de las circunstancias. Saber que podemos refugiarnos en Él nos da una seguridad profunda, una paz que no depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino de quién es Él. Una de las verdades más reconfortantes es que Dios nos conoce. No de manera superficial, sino profundamente. Él conoce nuestras luchas, nuestros miedos, nuestras dudas. Conoce lo que hemos vivido y lo que aún está por venir. Y en esa intimidad nos invita a ser auténticos con Él, a presentarnos tal como somos, sin máscaras. Saber que somos completamente conocidos y aún así completamente amados por Dios transforma nuestra relación con Él y nuestra identidad. No necesitamos impresionar a Dios, solo confiar en su amor perfecto. Esa confianza en Dios es lo que nos permite experimentar su bondad y fortaleza de manera más profunda. A través de las pruebas aprendemos a confiar más en Él. Aunque no siempre entendemos sus caminos, al confiar, nuestra perspectiva cambia. Ya no nos sentimos abrumados por las circunstancias, porque sabemos que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Y a medida que confiamos más, nos transformamos, nuestra fe crece y nos volvemos más resistentes frente a las adversidades. Dios responde a nuestra angustia. No es un Dios lejano que se mantiene indiferente. Él está presente en cada momento de nuestro dolor, ofreciéndonos su consuelo y su apoyo. Y esa seguridad, esa certeza de que Él comprende nuestro sufrimiento, es como un bálsamo para el alma. Saber que no caminamos solos nos da fuerza para seguir adelante. A medida que experimentamos más de la bondad de Dios, nuestra confianza en Él aumenta. Vemos cómo Él ha sido fiel en el pasado, y eso nos da la certeza de que lo será nuevamente. Este ciclo de confianza y experiencia de la bondad de Dios fortalece nuestra fe y nos permite enfrentarnos a las pruebas con una fe inquebrantable. Para experimentar a Dios como refugio, es vital que practiquemos la gratitud. Agradecer a Dios por su bondad, incluso en los momentos difíciles, nos ayuda a reconocer cómo Él está actuando. También es útil meditar en sus promesas, recordarnos a nosotros mismos quién es Él y lo que ha prometido. Y por supuesto, rodearnos de una comunidad de fe nos sostiene cuando nuestras propias fuerzas flaquean. Al final del día, Dios es nuestro refugio infalible. En su bondad nos sostiene, nos conoce y nos invita a confiar en Él. A medida que lo hacemos, descubrimos que en Él hay una paz y una fortaleza que el mundo no puede ofrecer.
Número 9. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, versículo 14. Dios es nuestro defensor supremo, y cuando enfrentamos batallas que parecen imposibles, es importante recordar que no estamos solos. A menudo nos encontramos abrumados por situaciones que superan nuestras fuerzas. Tal vez sea una lucha interna, una crisis familiar o un problema que simplemente no tiene solución a la vista. Pero en esos momentos tenemos una promesa que nunca falla. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo. Esta es una verdad poderosa que nos invita a dejar de luchar por nuestra cuenta y a dejar que Dios tome el control. Muchas veces, el mayor desafío no es la batalla en sí, sino soltar el control. Estamos acostumbrados a querer resolver todo por nuestros propios medios, a querer tener la última palabra. Pero Dios nos invita a algo mucho más grande: confiar en que Él es quien pelea nuestras batallas. Aprender a estar tranquilos no significa ser pasivos, sino desarrollar una confianza activa en que Dios está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Es un ejercicio de fe, porque dejar el control en manos de Dios implica reconocer que, aunque no entendamos lo que sucede, confiamos en que Él tiene el mejor plan. Y en medio de esa entrega encontramos una paz que no tiene comparación. La paz que Dios nos da no depende de nuestras circunstancias, no depende de que todo salga como queremos. Es una paz sobrenatural que nos permite mantenernos firmes cuando todo a nuestro alrededor parece caótico. Esta paz es tan poderosa que se convierte en un testimonio para otros. Cuando los demás ven nuestra serenidad en medio de la tormenta, se preguntan cómo es posible. Y ahí es donde podemos compartirles que no es por nuestras fuerzas, sino porque hemos aprendido a dejar que Dios pelee por nosotros. El contexto de Éxodo 14, versículo 14, es una lección increíble. El pueblo de Israel estaba atrapado entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo. No había ninguna salida aparente. Pero en ese momento, cuando todo parecía perdido, Dios intervino de manera milagrosa, abriendo el mar y liberando a su pueblo. Este evento histórico nos recuerda que, cuando nos enfrentamos a situaciones desesperadas, Dios tiene el poder de abrir caminos donde no los hay. Lo que parece imposible para nosotros es simplemente una oportunidad para que Dios muestre su poder. Cuando aprendemos a confiar en que la batalla es del Señor, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos nuestros problemas como algo que debemos resolver por nuestra cuenta. En lugar de centrarnos en nuestras limitaciones, nos enfocamos en la grandeza de Dios. Y esto nos libera de una gran carga. Al depender menos de nuestras habilidades y más de la intervención divina, experimentamos una libertad que no se puede comparar. Cada vez que Dios nos da la victoria, nuestra fe se fortalece. Es un ciclo hermoso. Cada batalla ganada, cada situación superada, nos da la confianza para enfrentar la siguiente con más fe. Estas victorias no solo fortalecen nuestra relación con Dios, sino que también se convierten en un testimonio vivo para aquellos que nos rodean. Nuestra confianza en que Dios pelea nuestras batallas tiene el poder de impactar a futuras generaciones, que aprenderán de nuestro testimonio de fe y confianza. Entonces, ¿cómo podemos aprender a estar tranquilos en medio de las luchas? Una de las estrategias más poderosas es la oración. Meditar en las promesas de Dios y orar con confianza nos permite cultivar esa paz interior. También es importante crear un espacio de quietud, alejarnos del ruido y el estrés para poder escuchar la voz de Dios. Y por último, practicar la gratitud anticipada, agradeciendo a Dios por la victoria incluso antes de verla, es una forma poderosa de mostrar que confiamos en que Él ya está obrando. Al final, la batalla no es nuestra, es del Señor. Y cuando lo dejamos actuar, cuando nos rendimos a su poder, no solo experimentamos victorias, sino que también encontramos una paz y una libertad que nos transforman desde adentro. Número 10.
Señor, Dios de las venganzas, resplandece. Salmos 94, versículo 1. La justicia de Dios es muy distinta de la venganza que a veces buscamos los seres humanos. Mientras que nuestra venganza suele estar marcada por el dolor, el enojo y la falta de perspectiva completa, la justicia divina es perfecta, imparcial y siempre justa. En el Salmo 94, el salmista clama: Señor, Dios de las venganzas, resplandece. Esta repetición expresa una urgencia, un grito de desesperación en tiempos de injusticia, pero al mismo tiempo una profunda confianza en que Dios es el único que puede juzgar correctamente. Pedir a Dios que resplandezca es un acto de fe. No estamos llamando simplemente a que haga justicia, sino que su luz brille en la oscuridad de la injusticia. Este clamor refleja una dependencia total en Él. A veces nuestras circunstancias parecen abrumadoras y nos sentimos impotentes, pero cuando clamamos por la intervención de Dios, estamos reconociendo que solo su luz puede disipar las tinieblas que nos rodean. Dios es el defensor de los oprimidos. La Biblia está llena de ejemplos donde Él interviene en favor de aquellos que no tienen voz. Vemos a Dios actuando en la vida de personas como José, quien fue traicionado por sus hermanos, pero finalmente Dios lo levantó para cumplir su propósito. Vemos también cómo Dios libera a los israelitas de la esclavitud en Egipto, mostrando su poder y su compromiso con la justicia. Estas historias no solo nos ofrecen consuelo, sino que nos recuerdan que Dios no está indiferente a nuestro sufrimiento. Él ve, Él escucha, y cuando llega su tiempo, Él actúa. Cuando comprendemos esta verdad, podemos soltar el peso de buscar venganza por nuestra cuenta. La venganza personal, por más justificada que pueda parecer en el momento, siempre deja un vacío. Nos consume, nos llena de amargura. Pero cuando entregamos nuestras heridas a Dios, experimentamos una liberación. La justicia divina no solo corrige lo que está mal, sino que también trae paz a nuestro corazón. Al confiar en que Dios hará lo correcto, encontramos descanso, sabiendo que no necesitamos llevar esa carga solos. El resplandor de Dios tiene el poder de transformar por completo las situaciones más oscuras. Cuando Dios interviene, las cosas cambian. La oscuridad de la injusticia es reemplazada por su luz, y lo que parecía imposible se convierte en un testimonio de su fidelidad. En situaciones desesperadas, cuando sentimos que no hay salida, es cuando Dios brilla con más fuerza, mostrándonos que Él está siempre a nuestro lado. Pero aquí es donde entra la paciencia. La justicia divina no siempre llega en el tiempo que esperamos. A veces la espera parece interminable. Sin embargo, es en ese tiempo de espera donde Dios también está obrando. Mientras esperamos su intervención, nuestra fe crece, nuestra esperanza se fortalece y aprendemos a confiar en su tiempo perfecto. A través de la espera nos hacemos más fuertes y cuando finalmente llega la vindicación de Dios, no solo vemos la justicia, sino que también experimentamos un crecimiento espiritual profundo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida diaria? Primero, necesitamos aprender a entregar nuestras heridas y deseos de venganza a Dios. Esto no es fácil, pero cuando lo hacemos, estamos diciendo: Dios, confío en tu justicia más que en mi propia capacidad de corregir esto. También debemos buscar ser agentes de la justicia de Dios en nuestro entorno, defendiendo a los oprimidos y reflejando el amor de Cristo. Finalmente debemos rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye en tiempos de lucha, porque es en la unidad donde encontramos fuerzas para seguir adelante. La justicia divina no solo repara, sino que transforma. Cuando permitimos que Dios resplandezca en nuestra vida, no solo vemos cambios externos, sino también internos. Aprendemos a confiar más profundamente en su plan, y nuestra fe se convierte en un testimonio vivo de que Dios es fiel y justo. Número 11. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan.
Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 6. La justicia de Dios es perfecta, mientras que la justicia humana puede ser parcial, limitada y en muchos casos fallida. La justicia divina es pura, imparcial y eterna. Dios no juzga según las apariencias, ni se deja influenciar por los factores externos. Él ve más allá, mira el corazón y las verdaderas intenciones de cada persona. Y es en esta perfección que podemos descansar sabiendo que, aunque a veces nos sintamos atribulados o injustamente tratados, la justicia divina se cumplirá. Tesalonicenses nos recuerda que es justo delante de Dios pagar con tribulación a quienes nos atribulan. Este versículo no se trata de un deseo de venganza, sino de la promesa de que Dios está al tanto de nuestras luchas. Él no es un observador distante, está activamente involucrado en nuestra vida y en las injusticias que enfrentamos. Ninguna ofensa pasa desapercibida para Dios. Eso debería llenarnos de consuelo y paz, porque no necesitamos cargar con el peso de buscar venganza o justicia por nuestra cuenta. Dios se encargará de hacerlo en su tiempo perfecto. Pero la justicia de Dios no es solo castigo, su naturaleza es redentora. Dios no busca simplemente hacer pagar a los malvados, sino transformar corazones. Él desea que todos lleguen al arrepentimiento, incluso aquellos que nos han hecho daño. Por eso, como seguidores de Cristo, estamos llamados a orar por aquellos que nos han herido, no para que reciban castigo, sino para que experimenten el cambio que solo Dios puede traer. Esa es la grandeza de la justicia divina. No se trata solo de retribuir, sino de redimir y restaurar. A veces pareciera que el mal prospera. Vemos injusticias a nuestro alrededor y nos preguntamos por qué Dios no interviene inmediatamente. Pero aquí es donde entra la paciencia. Dios no está inactivo. Su justicia siempre llegará, pero en su tiempo, no en el nuestro. Aprender a esperar en la justicia de Dios es un acto de fe. Mientras esperamos, Dios nos invita a cultivar la paz interior, a confiar en que Él está trabajando detrás de escena, aun cuando no lo veamos de inmediato. Uno de los mayores peligros al enfrentar injusticias es caer en la tentación de tomar la justicia en nuestras manos. La venganza personal puede parecer atractiva en el momento, pero siempre deja un vacío. Nos consume y nos aparta de la paz que Dios quiere darnos. Cuando entregamos nuestras heridas y deseos de justicia a Dios, encontramos libertad. La justicia divina nos transforma. En lugar de llenarnos de amargura, nos llena de paz y nos libera del resentimiento. Es en ese acto de entrega donde nuestra fe crece y se fortalece. La justicia de Dios no solo se manifiesta en los grandes eventos, sino también en las pequeñas situaciones de nuestra vida diaria. A medida que experimentamos su justicia, nuestra fe se solidifica. Cada vez que vemos a Dios actuar, nuestra confianza en Él se multiplica. Estas experiencias no solo son testimonios de su fidelidad en nuestra vida, sino que también son una fuente de esperanza para otros que enfrentan tribulaciones. Al compartir nuestras historias, fortalecemos a los demás y construimos una comunidad que confía en la justicia divina. En tiempos de injusticia, es vital practicar la entrega constante de nuestras heridas a Dios. Meditar en sus promesas, recordar su fidelidad y confiar en su justicia son claves para liberar el resentimiento. Al hacerlo, desarrollamos una perspectiva eterna, entendiendo que las injusticias temporales no tienen la última palabra. En lugar de dejarnos consumir por el dolor, podemos ser agentes de justicia y amor en nuestro entorno, reflejando el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Dios es justo y su justicia no falla. En medio de las tribulaciones, podemos estar seguros de que su intervención llegará en el momento perfecto. Mientras esperamos, Dios nos transforma, nos fortalece y nos invita a confiar más profundamente en Él. Número 12. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 35, versículo 4. A veces nos sentimos débiles,
abrumados por las circunstancias, y nos preguntamos si podremos seguir adelante. En esos momentos es reconfortante recordar que Dios conoce nuestra fragilidad. Él no nos pide que seamos fuertes por nuestra cuenta. Al contrario, Isaías nos anima diciendo: «Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios ve nuestros miedos, comprende nuestros desalientos y se acerca a nosotros en esos momentos de vulnerabilidad». Es importante ser honestos con Él acerca de nuestras luchas, porque en esa honestidad encontramos su gracia y fortaleza. Dios no nos llama a enfrentar nuestros temores solos. Él es la fuente verdadera de nuestra fuerza. Cuando elegimos confiar en su promesa, estamos eligiendo fe en lugar de miedo. La valentía no es la ausencia de temor, sino la decisión de seguir adelante con la confianza de que Dios está con nosotros. Y esa es la verdadera transformación. Cuando elegimos la fe por encima del miedo, Dios nos fortalece de maneras que nunca imaginamos. Nos da la valentía de caminar por valles oscuros, sabiendo que su luz siempre está guiando nuestros pasos. Una de las promesas más poderosas de este versículo es que Dios no es indiferente a nuestras luchas. Él viene con retribución, lo que significa que es el justo juez que ve todo lo que nos ocurre. Cuando enfrentamos injusticias o sufrimientos, podemos confiar en que Dios no solo está viendo, sino que también está actuando. Su justicia trae consuelo y esperanza. Él no nos abandona ni deja que nuestras batallas pasen desapercibidas. Su intervención es segura, aunque no siempre llegue en el tiempo que esperamos. Lo que hace aún más especial esta promesa es que Dios no envía a alguien más. Él mismo viene a salvarnos. Eso habla de la profundidad de su amor por nosotros. Dios no se queda en la distancia, Él interviene personalmente. En nuestras luchas más profundas, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, luchando nuestras batallas, asegurándonos de que no estamos solos. Esa cercanía, ese cuidado personal de Dios, es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Es un recordatorio de que sin importar cuán difíciles sean nuestras circunstancias, Dios está en el centro de ellas, trabajando a nuestro favor. La esperanza en medio de la tribulación es una ancla para nuestras almas. Mantener la fe cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor es un acto de confianza en el carácter de Dios. Sabemos que su promesa de salvación no es vacía. Él ha sido fiel antes y lo será nuevamente. Testimonios de personas que han experimentado la intervención de Dios en sus momentos más oscuros son un recordatorio de su fidelidad. Esos testimonios nos fortalecen y nos animan a seguir creyendo. Cada vez que enfrentamos un desafío y vemos la mano de Dios obrando, nuestra fe se fortalece. Es un ciclo de fortalecimiento espiritual. Las victorias que experimentamos en el pasado nos preparan para los desafíos del futuro. Recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y compartir esas experiencias con los demás no solo nos fortalece a nosotros, sino que también fortalece a nuestra comunidad de fe. Entonces, ¿cómo podemos vivir en esa fortaleza de Dios todos los días? La meditación y la oración son herramientas poderosas para combatir el miedo y la ansiedad. Crear un ambiente de fe y esperanza en nuestro entorno diario, rodeándonos de personas que nos recuerden las promesas de Dios, también es crucial. Además, apoyar a otros que están luchando con el desánimo nos permite compartir esa fortaleza que hemos recibido de Dios. Dios no solo promete salvarnos, Él promete estar con nosotros en cada paso del camino. Su salvación no es distante ni abstracta, es personal y directa. Cada batalla que enfrentamos es una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios de una manera nueva. Y con esa certeza podemos enfrentar nuestros desafíos con una nueva perspectiva de coraje y esperanza, sabiendo que no estamos solos. Dios mismo ha venido y Él es quien nos salvará. Número 13. Acabe ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón.
Salmo 7, versículo 9. En el Salmo, el salmista clama por el fin de la maldad y la injusticia. Acabe ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Este clamor refleja algo que todos sentimos en algún momento: el deseo profundo de ver cómo la maldad se desvanece y la justicia prevalece. En un mundo donde parece que la injusticia sigue adelante sin freno, confiamos en que Dios tiene el poder de erradicar el mal. Esa confianza es esencial porque sabemos que, aunque no veamos resultados inmediatos, Dios está trabajando detrás de todo, erradicando el mal en su tiempo perfecto. Dios no solo termina con la maldad, también sostiene a los justos. Aquellos que le siguen, los que permanecen en su camino, tienen una promesa firme: serán establecidos. En este contraste entre los inicuos y los justos, vemos el destino de cada uno. Mientras que los inicuos se enfrentan a las consecuencias de sus acciones, los justos son fortalecidos por la mano de Dios. Por eso es tan importante perseverar en la rectitud, incluso cuando el camino parece duro. Sabemos que nuestra fidelidad no es en vano, que Dios está con nosotros en cada paso y que al final seremos levantados. Algo que nos desafía profundamente es que la justicia divina no se limita a lo que es visible. Dios no solo ve nuestras acciones externas, Él escudriña lo más profundo de nuestro ser, prueba la mente y el corazón. Eso puede ser incómodo, pero también es una invitación. Nos invita a ser sinceros con Dios, a vivir sin máscaras, sabiendo que Él ya conoce nuestras intenciones. Esta prueba divina es un proceso de purificación, no para destruirnos, sino para transformarnos, hacernos más como Cristo. Es una oportunidad para crecer en autenticidad y dejar que Dios nos moldee según su voluntad. Muchas veces, la justicia divina parece tardar en manifestarse. Nos frustramos al ver cómo el mal parece prosperar y el bien parece ignorado. Pero aquí es donde la paciencia se vuelve vital. Dios opera en su tiempo perfecto y aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en que Él está obrando. Aprender a esperar, a confiar en medio de la aparente injusticia, es parte de nuestro crecimiento espiritual. A medida que esperamos, crecemos. Nuestra fe se fortalece y nuestra perspectiva se transforma porque entendemos que Dios siempre cumple sus promesas. El juicio de Dios, aunque puede parecer duro, es en realidad un acto de amor. Las pruebas que enfrentamos revelan nuestro verdadero carácter. En medio de la adversidad, tenemos la oportunidad de ver quiénes somos realmente y, lo más importante, en quiénes Dios nos está convirtiendo. Su gracia nos transforma. Cada lucha, cada desafío es una oportunidad para acercarnos más a Él, para ser moldeados según su carácter. La justicia divina no es solo castigo para los malos, es transformación para los justos. Como creyentes, también estamos llamados a ser agentes de la justicia de Dios en el mundo. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la injusticia reina. Debemos ser luz en medio de la oscuridad. Defender lo justo, actuar con integridad y ser un reflejo del carácter de Dios en nuestra comunidad. Nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, tiene un impacto en quienes nos rodean. Vivir con justicia no solo cambia nuestras vidas, cambia el mundo a nuestro alrededor. Existen innumerables ejemplos de personas que perseveraron en la justicia, incluso cuando era difícil. Mantuvieron su integridad confiando en que Dios, a su tiempo, haría justicia. Esas historias nos inspiran, nos muestran que, aunque el camino sea difícil, vale la pena. Mientras esperamos la justicia de Dios, podemos cultivar la paciencia, apoyarnos en la oración y meditar en sus promesas. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también nos convertimos en un apoyo para otros que están luchando contra la injusticia. Dios es justo. Él prueba la mente y el corazón, no para condenar, sino para transformar. Y mientras esperamos su justicia, somos llamados a perseverar, a actuar con integridad y a ser un reflejo de su carácter en el mundo. Número 14.
Porque conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y otra vez, «El Señor juzgará a su pueblo». Hebreos 10, versículo 30. La declaración, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor, nos enseña una lección profunda. Solo Dios tiene el derecho y la autoridad de ejercer justicia. Cuando tratamos de tomar la venganza en nuestras propias manos, nos cargamos con un peso que no nos corresponde. Dios, en su sabiduría y amor, nos libera de esa carga. Él nos invita a dejar el juicio en sus manos, porque sabe lo que nosotros no sabemos. Su visión es perfecta, mientras que la nuestra está limitada por emociones y circunstancias. Esta verdad nos da paz, porque nos asegura que la justicia será hecha, pero en el tiempo y la forma que Dios lo determine. El juicio humano es a menudo imperfecto, porque estamos influenciados por nuestras emociones, prejuicios y experiencias. Pero el juicio de Dios es perfecto. Él no solo conoce los hechos visibles, sino que también examina el corazón. La omnisciencia de Dios asegura que su justicia sea siempre justa. Mientras que nosotros podemos equivocarnos al juzgar, Dios nunca lo hace. Su imparcialidad y equidad son absolutos, lo que nos permite descansar en la certeza de que, aunque no comprendamos todo, podemos confiar en que Dios está actuando de acuerdo a su justicia perfecta. Cuando el versículo dice que el Señor juzgará a su pueblo, nos recuerda que también tenemos una responsabilidad como creyentes. No solo debemos esperar que Dios juzgue a los malvados, sino que también debemos examinar nuestras propias vidas. El juicio de Dios sobre su pueblo no es para condenarnos, sino para corregirnos y purificarnos. Como un padre que disciplina a sus hijos por amor, Dios nos corrige para que crezcamos en santidad. Este juicio refleja el amor paternal de Dios, que siempre busca nuestro bienestar eterno. A menudo, el desafío no es aceptar la justicia de Dios, sino esperar pacientemente a que se manifieste. Nos frustramos cuando parece que la maldad prospera y la justicia tarda en llegar. Pero la paciencia es una virtud que Dios quiere desarrollar en nosotros. A medida que esperamos su justicia, nuestra fe y carácter se fortalecen. Sabemos que Dios actuará en el momento adecuado, en su tiempo perfecto. Esta certeza nos da una paz que trasciende nuestras circunstancias, sabiendo que Dios nunca olvida a sus hijos y que su justicia siempre prevalecerá. Esta comprensión de la justicia divina transforma nuestra manera de ver el mundo. En lugar de desear venganza, aprendemos a confiar en Dios. Nos liberamos del resentimiento y la amargura que vienen al aferrarnos a las ofensas, y en su lugar, cultivamos compasión y perdón hacia los demás. Cuando dejamos la justicia en manos de Dios, experimentamos una paz interior que nos permite avanzar, sabiendo que todo está en sus manos. La justicia divina también es el fundamento de nuestra esperanza. Nos asegura que las injusticias de este mundo no son el final de la historia. Dios ha prometido rectificar todo lo que está mal, y esa promesa nos sostiene en tiempos difíciles. La certeza de que Dios hará justicia en el último día nos da la fuerza para resistir y perseverar, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Es esta esperanza la que nos impulsa a seguir adelante, sabiendo que Dios nunca deja una injusticia sin resolver. Para vivir en esta verdad, necesitamos prácticas que nos ayuden a confiar más profundamente en la justicia de Dios. La meditación en su palabra, la oración para liberar el resentimiento y testimonios de personas que han experimentado la justicia divina en situaciones aparentemente injustas son herramientas que nos ayudan a cultivar esa confianza. Además, es importante rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye en el proceso de esperar la justicia de Dios y que nos anime a ser pacientes y perseverantes. Dios es soberano. Él es el juez perfecto y su justicia es nuestra esperanza. Mientras caminamos por este mundo imperfecto, podemos confiar en que Él lo enderezará todo a su tiempo.
En esa verdad encontramos paz, fortaleza y un motivo profundo para seguir adelante, confiando plenamente en la soberanía y la bondad de Dios. Para cerrar este mensaje, quiero que recuerdes algo muy importante. No estás solo en tus batallas, no llevas tus cargas por ti mismo. Dios está contigo. Él es quien pelea por ti, quien ve cada injusticia, cada lágrima y cada lucha que enfrentas. No importa lo difícil que parezca la situación, Dios tiene un plan perfecto para ti, y en su tiempo traerá justicia y restauración. Mientras esperas, permite que Dios trabaje en tu corazón. Entrégale tus preocupaciones, tus miedos y tu deseo de venganza. Él sabe exactamente lo que necesitas y su justicia es mucho más perfecta que cualquier solución que nosotros podamos imaginar. Y mientras confías en Él, puedes encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que te permitirá seguir adelante con esperanza y fuerza. Recuerda, Dios no solo te ve, Él actúa, y su amor por ti es tan grande que no permitirá que nada prospere en tu contra. Así que sigue caminando con fe, sabiendo que Dios está a tu lado en cada paso del camino. Que esta verdad te llene de consuelo, de paz y de confianza para todo lo que venga. Gracias por acompañarnos hoy, y que Dios te bendiga, te proteja y te guíe siempre. Nos vemos en la próxima reflexión.